¿Qué tal? A ver, si uno solo lee los titulares, el futuro de la economía parece bastante sombrío, ¿no? Pero, ¿y si nos estuviéramos perdiendo la verdadera historia, la más importante? Hoy vamos a desglosar la visión de John Gray, el presidente de Blackstone, sobre esa única fuerza que, según él, está moldeando nuestro futuro. Empecemos por lo que todo el mundo ve y siente. O sea, es casi imposible no ser un poco pesimista. Los titulares nos bombardean día tras día, que si los aranceles, que si las tensiones geopolíticas, que si la inflación no baja. El panorama, la verdad, a simple vista, se ve bastante desalentador. Pero la pregunta ¿es esa la historia completa? Miren, John Gray dice que no, que debajo de toda esa ansiedad se está cocinando una realidad económica muy, pero muy diferente, y sorpresivamente bastante optimista. Y justo aquí es donde la cosa se pone buena, porque los datos reales, los que vienen del gigantesco portafolio de Blackstone, pintan un cuadro completamente distinto. Estamos hablando de una economía que es mucho más fuerte de lo que los titulares nos quieren hacer creer. Y es que los números no mienten. Las empresas de Blackstone están viendo un crecimiento en ingresos de casi el 8%, casi un 8%, y la gente que les debe dinero casi nadie deja de pagar. Como dice el mismo Gray, un crecimiento fuerte y márgenes que suben. Eso sencillamente no suena a recesión por ningún lado, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en la inflación. Los datos oficiales nos dicen que el costo de la vivienda subió un 3.6%. Pero, ojo, los datos de Blackstone, que es el mayor propietario de inmuebles de alquiler del país, muestran una subida de apenas un 2%. Esa diferencia no es menor, es clave y sugiere que quizás la inflación se está enfriando mucho más rápido de lo que pensamos. Y esa misma tendencia, ese enfriamiento, también se ve en los salarios. Miren, el crecimiento de los sueldos, que es uno de los grandes motores de la inflación, ha caído de casi 4.6% a menos del 3%, en solo un año. Para la Reserva Federal, esto es música para sus oídos, una noticia excelente. Ok, entonces, tenemos una base económica más sólida de lo que parece, y con eso en mente, llegamos al meollo del asunto, al punto crucial de todo este análisis. ¿Cuál es esa única fuerza, la más importante, que está moldeando nuestro futuro? Pues sí, la inteligencia artificial. Y para que quede súper claro, no estamos hablando de una nueva app o un juguetito tecnológico. No. Estamos presenciando un cambio de era, un cambio histórico. La frase de Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, lo resume perfecto. Ha comenzado una nueva revolución industrial, así de grande es. ¿Necesitamos una comparación para darnos una idea de su potencial? Bueno, pensemos en el Internet. Allá en los 90s, cuando llegó, el crecimiento de la productividad prácticamente se triplicó en solo 5 años. Ahora tratemos de imaginar el impacto que va a tener la IA, que podría ser, y esto es lo increíble, todavía mayor. Y la inversión ya está sucediendo a una escala que la verdad cuesta trabajo procesar. 364,000 millones de dólares. Repito, 364,000 millones. Ese es el gasto anual de solo 4 compañías, Microsoft, Meta, Google y Amazon, para construir los cimientos de esta nueva era. Para poner ese número en perspectiva, para que de verdad nos caiga el 20, ese dineral equivale al 1% del Producto Interno Bruto de todo Estados Unidos. Es una ola de inversión tan masiva que literalmente está redibujando el mapa económico del país. Entonces, claro, frente a una revolución de este calibre, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede ser parte de esto? ¿Dónde está la oportunidad? Bueno, veamos la estrategia de inversión que todo esto implica. La idea, en realidad, es bastante simple y nos recuerda a la vieja fierra del oro. ¿Se acuerdan? Los que de verdad se hicieron ricos no fueron los que buscaban oro, sino los que vendían los picos y las palas. Bueno, en esta nueva revolución, los picos y palas son los chips, los centros de datos donde viven esos chips y, sobre todo, la energía que alimenta todo el sistema. Y si hay un sector donde esto se ve clarísimo, es en el de la energía. El dato es de verdad impresionante. Después de 25 años en los que la demanda de energía casi no se movió, de repente se espera un salto del 40%. ¡Un 40%! ¿Y qué está impulsando esto?
Pues los centros de datos, la vuelta de la industria y los vehículos autónomos. Es un cambio, sí, tectónico. John Gray lo resume de una forma genial, con una referencia a la película El Graduado. Si en los años 60 le decían al protagonista que el futuro se resumía en una palabra, plásticos, bueno, pues hoy esa palabra clave es, sin la menor duda, energía. Pero a ver, no todo es color de rosa, no todo es crecimiento y oportunidad. Toda revolución industrial tiene su lado oscuro. Y este es quizá el punto más importante que hay que entender: el gigantesco riesgo de la disrupción. Y para entender bien ese riesgo, miremos esta cifra: 1.2 millones de dólares. Eso es lo que llegó a costar un medallón de taxi en Nueva York, en su mejor momento. Durante décadas, fue una de las inversiones más seguras y rentables que existían. Era, en teoría, el activo perfecto. Súper estable, generaba dinero constantemente y era casi imposible entrar a competir. Vamos, que en cualquier comité de inversión del mundo habría sido una compra obligada. Parecía simplemente invencible. Y de repente, la tecnología lo cambió absolutamente todo. Con la llegada de Uber y Lyft, ese activo que parecía invencible se desplomó. Perdió un 82% de su valor en apenas unos años. Fue una destrucción de valor total, rapidísima y brutal. La lección aquí es clarísima y se traduce en una forma completamente nueva de invertir. Ahora en Blackstone analizan el riesgo de la inteligencia artificial en cada una de las inversiones que hacen. Su principal tarea hoy es casi como ser detectives, buscar activamente en su propio portafolio cuál podría ser el próximo medallón de taxi antes de que sea muy, muy tarde. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta clave que nos deja todo este análisis. En esta nueva era de la IA, donde el cambio sucede a una velocidad de vértigo, la tarea más importante para cualquiera es identificar qué industrias, qué negocios, que hoy parecen de lo más sólidos, corren el riesgo de convertirse en el medallón de taxi del futuro. Una reflexión que es sin duda fundamental para el mundo que estamos construyendo justo ahora.